Se llama la perversión del espíritu. ¿Ok? ¿Cómo se llama el tema? Para saber que están aquí. Bueno, antes de comenzar a desarrollar el tema, ¿verdad? Yo quiero presentarme. Yo sé que hay algunas personas que ya nos conocen, pero otras por primera vez tenemos el honor de poder atenderles en esta casa, y créanme que para nosotros es un gran privilegio contar con tu presencia el día de hoy. Nosotros como ministerio, el tabernáculo, tanto mi esposo y yo, que es el pastor de esta casa, yo soy la pastora Berta, él es el pastor Gregorio. Ay, la regué. Es que primero era el varón, ¿verdad? El pastor Gregorio, no ha pasado nada, el pastor Gregorio y una servidora somos los pastores anfitriones en esta casa. Te damos la bienvenida una vez más. El propósito que Dios nos trajo a esta tierra es bendecir Nacajuca. Amén. Pero para hacerlo tenemos primeramente que dejarnos bendecir por el Señor. Somos un matrimonio que Dios restauró hace algunos años, ¿verdad? Estuvimos una vez a punto del divorcio. Yo puedo decirles que fue una novilla indómita. ¿Qué es eso, pastora? Una persona rebelde. Así le llama el Señor a su pueblo Israel cuando lo reprende en su palabra. Porque fíjense, hijas, yo sabiendo hacer lo bueno no lo hice. Y la palabra de Dios dice que el que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace se le cuenta como pecado. La palabra de Dios decía: no te unas en yugo desigual. Pero yo dije: yo me caso y lo convierto al Señor. ¡Qué equivocación! Tú y yo no podemos convertir a nadie, ¿sí? El único que puede quebrantar un corazón duro, ¿quién es? Dios, hijos, Dios, pero en su infinita misericordia, porque Dios es un Dios clemente, ¿verdad? Lento para la ira y grande en misericordia. Mira que nos llamó primero a la buena, no hice caso, pues ahí te va, yo pasé maltrato físico. Ay, ya la pastora está hablando del esposo. No, hija, ahora te cuento el testimonio, porque yo sé que cuando yo hable del tema que me toque dar, te vas a sentir tal vez identificada. Y muchas aquí vienen pensando: no hay solución, ya el problema me rebasó. Y por más que muchas veces escuchas la palabra de Dios, a lo mejor piensas: eso le funcionó a otras, pero a mí a lo mejor ya no. Yo quiero decirte que Dios no es un Dios que haga acepción de personas. Dice la palabra de Dios que Él no quiere la muerte del pecador, sino que éste se vuelva a Dios, se arrepienta de su mal camino y que entienda que en el Señor tú y yo tenemos un propósito. La mentora Monse, una hija espiritual, ¿verdad? Mentora en esta casa, te presentó un tema. ¿Cómo se llamó? Yo quiero ver si pusiste atención. Y van a la hojita. El diseño de Dios para la mujer. Hay características especiales en la mujer. Dios te hizo frágil. Eres un vaso frágil. ¿Te has preguntado por qué Dios te hizo frágil? ¿Por qué somos tan sentimentales? Muy emocionales, por todo lloramos, ¿verdad? A veces parecemos hasta la mojina, pero esa sensibilidad Dios la puso ahí con un propósito, ¿verdad? ¿Lo entendieron? Mira, hijas, no podemos hablar de propósito si no entendemos el diseño que Dios hizo para nosotros. Ok, también la pastora Vero te habló acerca, ¿sí? De ¿quién? María. El tema era María, llena eres de gracia. Y como dicen por ahí, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre en una persona. ¿Quién era? En Jesús. María fue una mujer que en su generación entendió que su vida tenía un propósito, y el propósito iba más allá de lo que ella anhelara o lo que ella pensara, porque la palabra de Dios nos dice que como son altos, ¿verdad?, los cielos, así son los pensamientos de Dios, más altos que todo lo que tú y yo podamos pensar o podamos entender. Yo quiero decirte el día de hoy que Dios es el Padre de todos los espíritus. Tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir? Tú y yo somos seres espirituales. Tenemos un alma y habitamos dentro de un cuerpo. Cuando tú me ves a mí, no ves mi alma y no ves mi espíritu. ¿Yo qué es lo que puedo ver de ti? Tu cuerpo. El cuerpo es lo que está a la vista.
es lo que podemos tocar. ¿Estamos entendiendo? En el alma de la persona reside la voluntad y las emociones. Dios no hizo robot, ¿sí? El Señor nos dice en su palabra que tú y yo tenemos la capacidad de tomar decisiones. Y nos habla en Deuteronomio: yo he puesto la bendición y la maldición delante de ti. Escoge hijo, escoge hija, ¿sí? En el caso de Eva, ella pudo tomar una decisión, pero por desgracia tomó una decisión muy mala. ¿Y qué fue la consecuencia de la desobediencia? La muerte, ¿sí? Y por cuanto todos pecaron, fíjate que esta sentencia, hijos, vino cuando todavía no había nacido nadie. Ellos eran los primeros en esta tierra, ¿verdad? Plantados en justicia, pero tomaron una mala decisión y le dijo el Señor, ¿sí?, que la tierra iba a ser maldita. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Maldijo Eva con esa decisión, no solamente Eva, sino también Adán, a todas las generaciones, y esa maldición te alcanzó a ti y me alcanzó a mí. Pero bendito sea Dios, el Padre, porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino, ¿sí?, a romper con toda la maldición del pecado. Tú y yo estábamos condenados a la muerte eterna. Por lo que te decía hace un momento, por cuanto todos pecamos, que estábamos destituidos. En otras versiones viene la palabra desechados de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que va a la basura? Algo que ya no sirve, ¿verdad? Cuando tú sacas algo de tu casa y lo echas a la basura, es porque ya eso tú valoraste que es algo que no te sirve, ¿verdad? Yo quiero decirte que la Biblia habla de un basurero eterno. ¿Cuántos han escuchado hablar del basurero eterno? ¿Cuál es ese basurero? El infierno. ¿Cuántos han quemado basura? Nos gusta, ¿verdad? Es que la basura se quema y para que no apeste. Ok, ese lugar se llama infierno. Así lo conocemos hoy. ¿Es real? Sí. La palabra dice que el siervo inútil será echado ¿a dónde? A las tinieblas de afuera. En esta casa tenemos un eslogan que siempre repetimos, que decimos que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Si tu vida y mi vida tienen un propósito, pues vamos a cumplir ese propósito. Un día tú y yo vamos a entregar cuentas de lo que hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo quiero decirte lo que pasó en el huerto del Edén, ¿sí? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿sabe qué sucedió? Apágame ese ventilador, ¿sí? O apágame la luz, más fácil, de aquí arriba. Eso fue lo que pasó con ellos, hijos. No estaba yo dando la orden porque me molestara el ventilador o no quisiera la luz. Se desconectaron de la fuente de poder y el hombre mismo se inutilizó por su mala decisión. ¿Estamos entendiendo? Fíjate que Dios, cuando pensó en el hombre, ¿sí?, y pensó en la mujer, Él pensó en una familia que poblara la tierra y que gozara de todos los beneficios que un Dios como nuestro Dios solamente puede darnos. ¿Sabes por qué te formó el Señor a ti y a mí? Porque Él necesitaba amar. La naturaleza de Dios es dar, ¿verdad? Y Él siempre está dando, y Él decía, yo quiero amar a alguien y voy a ser un hombre hecho a mi imagen y semejanza. Y tú ves el acuerdo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando dice, hagamos al hombre. La mentora, ¿verdad?, Montserrat explicó que cuando dice el hombre, piensa en ¿qué? Varón y hembra. Porque si Dios quería una familia, ¿verdad?, pues Adán, multiplícate. Pues como Dios, no estoy diseñado para multiplicarme, ¿sí? Pero necesitaba una pareja que complementara el propósito que Dios tenía en mente, y así nos hizo tan diferentes. Pero también nos complementamos y se cumple el propósito y nace un hijo, ¿verdad? Miren, hijos,
Yo quiero hablarte, y no me quiero extender tanto, vamos a Hebreos 12, capítulo 9. ¿Cuántos dicen que Dios es su Padre? Amén. Hebreos. Capítulo 9, cuando lo tengas, dime, ya lo tengo, ya lo encontré, levanta tu mano. Capítulo 12. Versículo 9. Vamos a leer a partir de ahí. Porque yo te dije que el tema se llama la perversión espiritual o la perversión del espíritu. Fue lo que hizo Eva cuando tomó una mala decisión, ¿verdad? Cuando prestó oído a la voz de la serpiente. Te digo en qué se convirtió Eva. Yo siempre aquí se lo repito mucho a las discípulas. Se volvió una bruja. ¿Me escuchaste, hija? ¿En qué se volvió Eva? Las brujas tratan de manipular y controlar al marido. Ya entendimos que el hombre fue diseñado para gobernar y tú y yo somos, ¿qué? Ayudas idóneas. Pero pastora, la Biblia no dice que hiciera hechicería. ¿Sabes qué es la hechicería? Dominio y control de la voluntad de otra persona. Cuando Eva coge el fruto y se lo come, inmediatamente sus ojos fueron abiertos, no porque los tuviera cerrados, sino que ahí nos habla la palabra de Dios que ella despertó, ¿sí?, a la maldad. Si no, ¿cómo entiendes que la palabra de Dios dice que ambos se escondieron de la presencia de Dios y supieron que estaban como desnudos? ¿Te das cuenta que ya sus ojos eran morbosos? Ellos estaban en un estado de inocencia en la presencia de Dios, eran seres santos porque el Señor los había santificado. Todo lo que se acerca a la presencia de Dios, ¿verdad? Es que santo, porque Dios no tolera el pecado. Por eso el hombre cuando peca, hijo, es desechado del huerto del Edén, inmediatamente lo sacan y vemos que querubines están a la entrada del huerto después con espada en mano. Así que si Adán quería regresar al huerto, o Eva, ¿qué iba a pasar? Iban a caer muertos. Lee, por eso dice la Biblia, el que lee, entienda. Esto no es historia, esta es una realidad. Dios y su palabra son verdad, son uno y son verdad. Sea Dios veraz, dice su palabra, y todo hombre, no dice algunos, ¿cómo dice? Todo hombre mentiroso. Y si tú y yo decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Porque si su palabra dice que todo hombre es mentiroso, todos somos una bola de mentirosos. Y pecamos, pero gloria a Dios, porque el remedio para la humanidad es una persona, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El que vino a no condenar el mundo, sino a que el mundo fuese salvo por él. ¿Estamos entendiendo? Ok. Dile, Señor, aquí estoy, tómame una foto en este día que tú diseñaste para mí. Es más, si tienes sueño, yo te voy a pedir, dímele a las servidoras que te pasen coca. ¿Listas, hijas? No quiero a ninguna durmiéndose, ¿ok? Bueno, ya están en Hebreos 12, versículo 9, dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Díganme, ¿qué padre no disciplina a un hijo? Todo papá que disciplina a un hijo es porque lo ama, ¿verdad? Y lo corregimos, siéntate bien, no brinques allá, bájate de ahí, chamaco, chamaca, porque te puedes caer. Siempre estamos como papás corrigiendo. Niña, vístete bien, no te sientes abierta. Aquellas que tenemos mamás estrictas, ¿verdad? Y por favor que no se te marque el asunto, ¿ve? Ese escote está... Y qué bueno, ¿verdad? Y nos sentimos, alguien nos ama, alguien nos quiere, alguien ve por nosotros. Y eso crea seguridad en el hijo, ¿verdad? Y yo te digo algo, todavía tenemos a alguien que nos ama más que papá y mamá. Porque si todo hombre es mentiroso, quiere decir que el ser humano puede fallar. Por eso sea Dios verdadero y todo lo demás que existe, sea ¿qué? Una mentira. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no va a pasar. Y tú y yo, ¿de qué estamos hechos? De tierra, somos como un soplo. Hoy estamos y mañana no. Si a Dios le placiera ahorita que yo estire la pata, ¿verdad?
al rato ustedes comen tamalito y toman café. Amén. Y la vida sigue, hijo. Y al rato le toca a otro y a otro. Esa es la ley de la vida. ¿Sí? Pero los que viven, dice la palabra, saben que tienen que morir. Lo bueno es que todos muriéramos en Cristo. ¿Y qué es morir en Cristo? Morir cumpliendo el propósito de Dios. Pablo dijo al final de sus días, sabiendo que ya lo iban a matar, porque el hombre murió decapitado, según la historia. Sí, y él dijo, miren, he peleado la buena batalla, acabé la carrera, guardé la fe, es más, me espera un galardón. Ese hombre sabía de propósito. Ese hombre conoció el diseño a través de un profeta. Dios le dijo, ¿sí? Instrumento escogido me eres tú para anunciar mi evangelio, mi mensaje en presencia de reyes. Y ahí cuando él reaccionó después de ser un pecador, asesino y rebelde que perseguía a la iglesia, porque era un religioso, era un criticón. ¿Sí? Tú te imaginas a Pablo en sus tiempos, ya me imagino que era un legalista. Pero un día él tiene un encuentro sobrenatural con Jesucristo y Jesús lo confronta. ¿Por qué me persigues, Pablo? Saulo, porque ya después se llamó Pablo, ¿verdad? Entonces, Saulo de Tarso. Y vemos que después ese hombre se levanta para cumplir y funcionar de acuerdo al plan y diseño que Dios tenía para su vida. Hay muchos que tienen que despertar de su sueño. Y el Señor te dice, despiértate tú que duermes para que te alumbre Cristo. ¿Cuántas mujeres solteras, sí? Que no se casaron, pero ya se convirtieron en madres solteras. Ahorita la promiscuidad en las adolescentes es algo que está terrible. Las niñas 10, 9 años ya piensan en sexo, hijos. Que ha despertado, ¿verdad? La inquietud o la curiosidad tan a temprana edad en nuestros pequeños. ¿Te has preguntado? Dice la palabra que el mundo entero está ¿bajo quién? Bajo el maligno. El diablo es un espíritu. No le esperes que se te va a presentar con cuernos y con cola como el diablito de la lotería. ¿Sí? Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es necesario que tú y yo entendamos cómo estamos conformados, Maggie. ¿Verdad? Amén. Entendamos el diseño. Yo le dije que nadie se me va a dormir. A mí me gusta estar muy pendiente. Ay, óyeme, no seas imprudente, Olga. Estoy en medio de una predicación. Pero yo le quiero ¿Quién te dijo que te entrometieras en contar un problema? Es que traigo un problema. Escúcheme, por favor. No seas, mira, espérate al final. Es que ya no puedo más con este problema. Yo quiero que usted me escuche. Discúlpeme un momento, por favor. Sí, pues voy a tener que, ya dada tu imprudencia, escucharte, pero no solamente yo, lo vas a hacer público, ya que ahorita me acabas de dejar en vergüenza. Estás viendo que estamos saliendo en vivo y en directo a cuántas naciones. Sí, pero yo traigo un problema, estoy desesperada. Cuéntalo pues. Cuéntalo pues. Pero ¿quién te mintió? Un hombre que yo amaba, que amo. El José ese que me habías dicho. Sí. Bueno, después de haber quedado viuda, mujer y con tus 6 hijos, ¿no era mejor que tú te dedicaras a cultivar esa herencia que Dios puso en tu vida? Esos son tu responsabilidad, que andas allá de chuletota y carnalota, Pues todo sí, por pues, el deseo de la pero carne. es que tengo una necesidad. Alguien tiene que cubrir los gastos de mi casa. ¿Y tú no puedes trabajar, Olga? No, mi pastora, es que yo necesito un hombre. Entonces lo que tú me estás diciendo, Olga, es que te prostituiste y te pervertiste. ¿Sabes qué dice la palabra en el libro de Eclesiastés? Que Dios hizo al hombre recto. Y cuando habla del hombre, habla también de la mujer. Pero el hombre o la mujer son los que han buscado muchas complicaciones. Y te voy a poner No, siéntate ahí. Yo creo en Dios, yo soy una mujer buena. Eres una religiosa, bruja. Porque no me vas a manipular con tus lágrimas, ¿verdad? Ay, con el corazón
rosado y el rostro mojado. Lloras porque quieres. ¿Por qué no venías a la iglesia, orabas, ayunabas y te humillabas en la presencia de Dios? Cuando la palabra de Dios dice que si Dios es el Padre de los espíritus, hijo, y si nosotros como padres siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos no nos dará todo lo que necesitamos si primeramente buscamos el reino de los cielos y su justicia. ¿Qué dice la palabra? Todo lo demás viene por añadidura. Yo te digo algo, cuántas Olgas hay allá afuera que pensaron que en el hombre estaba la solución. Mucha gente dice, pero es que Eva escuchó a la serpiente. Muchas mujeres siguen escuchando a la serpiente. Y aquí quiero llevarte, pero antes de eso, no me dejó terminar. Ahí te tengo castigada, por imprudente, ¿sí? Lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 9, dice que por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. El problema es que si no lo hicieron y no nos disciplinaron, nos dejaron un grave problema. Una de las instrucciones que Dios le da al padre de familia es: instruye al niño desde cuándo, para cuando fuere viejo. Si hoy tu hijo está en adulterio o tu hija anda en la fornicación o anda en la borrachera, no me digas que no tienes responsabilidad, porque si tú me dices es por culpa del papá, te voy a decir lo mismo que le dije a Olga: bruja. Pastor, usted ya está ofendiendo, usted ya está insultando. ¿Saben que la verdad no peca, pero incomoda, hijos? Y aquí venimos a hablar la neta, como dice la chamacada. Yo no te puedo decir, ¿saben qué? Hay una buena dieta y esta funciona y bajas de... Si me ves tremenda loja atravesada ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, tú vas a decir, hasta no ver, no creer. Pero ¿qué pasa si después de un tiempo tú me ves con 10 o 15 kilos menos? Oye, ¿qué hiciste? ¿Qué te funcionó? ¿Verdad? Pero cuando la familia está en caos, se está destruyendo, el matrimonio va a pique, está la pareja a punto de separarse, los hijos en la vagancia, beben como los peces en el río y vuelven a beber, ¿verdad? ¿Sí o no? Y la chamaquita en el carnaval, como discípulas de Celia Cruz. Yo les digo que esas son discípulas de Celia Cruz, porque todo aquel que piense que la vida no es ¿qué? ¿Es qué? Que la vida es cruel. Pues váyanse con Celia Cruz, tiene la solución al problema. Dice que ella vivió de carnaval. La pregunta es, si no cumplió el propósito, ¿dónde está ella, hijos? Hijas, en el basurero eterno. Pero si entretuvo a la gente, si era bien buena onda, era la que nos prendía en las fiestas. ¿Estamos de acuerdo? Hace un momento yo te manejé el eslogan de la congregación. Siempre decimos, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿De qué sirve una mujer, hijos, que trabaje, que planche, que le lleve el dinero a sus hijos que tienen necesidad, a una costilla de pervertir su cuerpo? ¿Sí? Porque yo te voy a decir una cosa, no es malo que la mujer cuando enviude se vuelve a casar. Dice la palabra que siempre y cuando lo haga, ¿qué? En el Señor, ¿verdad? Pero si no se casa, sino que se va con el primero que se le atraviesa, porque como dicen ustedes, le doró la píldora, le habló seductoramente. ¿Cómo vino? Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. ¿Y cómo venía la mujer? Con el corazón destrozado y el rostro mojado, lleno de lágrimas. Y de paso, soy tan desdichada, quisiera morir. ¿Y los hijos? Pero ya se centró en ella, ya está en un estado de egoísmo, ¿sí? Porque dice la palabra, ¿sí?, que el hombre carnal no piensa en las cosas de ¿qué? Del espíritu, porque para él son locura. Allá afuera te van a decir fanática, religiosa, te lavaron el cerebro.
Ay, pero me lavaron todo y me hicieron nueva criatura. Amén. Puedes sentarte allá castigada, Olga, por favor. Entonces, vamos a terminar el 12:9. Dice que nuestros padres, a los que venerábamos, nos disciplinaban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Tú qué eres? ¿Eres un espíritu? Amén. Si tú me dices, yo soy una hija de Dios, inmediatamente tú eres consciente, ¿sí?, de que has recibido la naturaleza ¿de quién? De el Padre. Y este cuerpo que tú y yo tenemos, hijas, fue hecho para ser el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos saben que sin santidad nadie verá a Dios? Entonces mi cuerpo no fue para la fornicación. Cuando la mujer o el hombre no entienden del propósito, ¿sí?, ni del diseño de Dios, este cuerpo sirve para satisfacerse de una manera egoísta, ¿sí? Pues si mi cuerpo pide que yo beba, bebo. Si mi cuerpo pide que yo adultere, adultero. Fornicación, fornico. ¿Te das cuenta? Y todavía nos decimos, pero si yo creo en Dios, sí, hasta el diablo cree y tiembla. Pero ella no se arrepiente, no se le concede el don del arrepentimiento, ¿sí? Pero Jesús aparece en escena para deshacer las obras del diablo. El diablo te está maldiciendo todos los días. ¿Lo sabías? Porque dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y aquí es donde quiero llevarte a lo siguiente, ¿sí? En esencia, tú y yo somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Apagar el espíritu es como lo que hicimos hace un momento, desconectar el ventilador o apagar la luz. Simple y sencillamente no funcionamos. ¿Me explico? Podemos tener una vida biológica, pero si nuestro espíritu está desconectado de Dios, simple y sencillamente no podemos cumplir con el propósito de Dios. Ok, esto es lo que ocurrió con Adán y Eva cuando pecaron. Ellos se desconectaron de Dios y en este caso se conectaron a hacer lo malo. Ya el hombre y la mujer tenían una mala conciencia. Vamos a Romanos 3:23. Bueno, no lo busques, yo te lo doy, después lo puedes, es donde dice que por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entendamos entonces que la lucha que tú y yo tenemos no es en el plano físico. Tienes que dar para solucionar tu problema. ¿Cuál es? Reconciliarte con una persona. ¿Quién? Dios. Porque si el mundo entero está bajo el maligno, yo quiero decirte que Satanás también es padre. Y es padre de, ¿sabes quién? De la mentira. Y todo mentiroso es hijo ¿de quién? De Satanás, hijos. Díganlo sin temor, del diablo. Ay, no lo digo para que no venga. A lo mejor ya está destruyendo tu familia y ni cuenta te has dado que ya lo tienes viviendo en tu casa hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Donde hay destrucción, donde hay divorcio, donde hay una familia dividida, ahí metió ya sus narices, ¿sí? Él vino a destruir la obra de Dios, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, yo te decía, entendamos que la lucha que tenemos los seres humanos es en el plano espiritual. Y dice la Biblia que no es contra las personas. Y aquí han venido mujeres, es que mi esposo, no es tu esposo el problema. Muchas veces las tenemos que enfocar y decirle, eres tú el problema. Tú estás buscando de Dios, es que no tengo tiempo, es que yo trabajo y mi marido es un flojo. Pues ya la estás regando porque Dios no te mandó a trabajar a ti. Tú le estás fomentando la flojera a ese hombre, echándote toda la carga. De ahí que el Señor diga, venid todos los trabajados y cargados, que yo los haré, ¿qué? Descansar. Cuando tú y yo, hijos, conocemos los principios que Dios establece en su palabra para la familia, el diseño del varón, el diseño de la mujer, el propósito que tenemos en el matrimonio,
la venda se cae de los ojos. Por eso dice el Señor que la verdad nos hará libres. ¿Y libres de qué? Del engaño del diablo. El mundo entero está bajo el maligno. Y vemos cómo el diablo se infiltra allá en el huerto del Edén y le habla a Eva. Vamos a Génesis. Vamos a Génesis capítulo 3. Hemos estado hablando mucho acerca de este capítulo. Vamos a leer a partir de el versículo 1 hasta el 6. ¿Ya lo tienes? Pero la serpiente era astuta, era mañosa, era malintencionada. Cuando Satanás se introduce en el cuerpo de la serpiente, ya llevaba una mala intención: poner tropiezo a la vida de Eva para de alguna manera saber que a través de Eva él iba a conseguir que el hombre también incurriera en desobediencia. ¿Sabes cuál es el mandato de Dios para la mujer? Dice la Biblia que la mujer rodeará al varón. Bueno, ¿será que es que tenemos que estar corriendo alrededor del varón? No, hijas, ¿verdad? Rodearlo significa protegerlo, llevarlo en oración, ayudarlo a que él levante la autoridad y que él gobierne y pueda ser un ministro de la justicia de Dios y ser ese sacerdote, ese profeta, ese rey que Dios quiere que sea. Y tú vas a ser ¿qué? La ayuda idónea. Pero ella, al momento que le presta oído a la serpiente, la seduce y dice: ay, sí es cierto. Y dice la Biblia que ella vio que el árbol era bueno, agradable y codiciable. ¿Cómo era? Bueno, agradable y codiciable. ¿Dónde lo dice? Pues vamos a seguir leyendo, ¿verdad? A terminar el capítulo. Y dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Esa era la orden. Entonces la serpiente, ¿sí?, le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6, ahí está lo que yo te decía. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y árbol. ¿Qué es algo lo que has visto tú bueno, agradable y codiciable, pero a los ojos de Dios no es correcto? Porque no todo lo que es bueno a la vista del hombre es bueno ante los ojos de Dios. Dice la palabra que hay muchos caminos que al hombre le parecen buenos. Pues por aquí voy a caminar porque parece que está bonito. Pero al final dice la palabra de Dios que vas a encontrar que ese camino a donde te llevaba, a la muerte. Tú tienes que discernir si lo que se te presenta es una trampa del enemigo. Pero ¿cómo vas a discernir si no conoces la voluntad de Dios para tu vida? Te vas a enredar como la Olga y al rato vas a venir: él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. ¿Y cómo vienen después? Golpeadas, ¿verdad? Abusadas, rechazadas y todo lo que termine en hadas, humilladas vilmente, Pero a lo mejor, mira, hijos, yo no sé cuántas mujeres creen, ¿verdad?, que el divorcio es la solución. Hace rato la pastora Vero decía: nunca en los planes de Dios está que Él hubiese establecido el divorcio. Esa es una mentira diabólica. Pero ¿sabes por qué Moisés les dio carta de divorcio? Dice la palabra, se les permitió por la dureza del corazón. Una persona que acepta un divorcio como la solución a su problema, yo quiero decirte que tú estás pensando en términos egoístas, en términos de tu conveniencia, pero no en función al plan y al propósito de Dios para tu vida. Y si hay hijos de por medio, piénsalo antes de dar ese paso, ¿sí?
Piénsalo, porque en Dios hay solución. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que lo fortalece. El poder de Dios está al alcance de toda persona, no importando cualquier necesidad que tú tengas. Y hay armas que Dios nos ha dado, hijas. Dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para destrucción de la fortaleza que pueda presentarse en tu vida. Pero pastora, es que ya mi viejo se fue con una. Reclámaselo, quítaselo al diablo, hija. Ahí te quiero ver desarrollando carácter, porque sabes que tú y yo tenemos una promesa. Dios nos dijo que no nos dejaría y no nos desampararía. Estaré contigo, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Y recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seremos testigos del poder. Arrebátale a tu esposo al diablo, porque te pertenece si es tu esposo. Tienes los derechos legales. Señor, antes por ignorancia, a lo mejor yo misma lo orillé, ¿verdad? Con mi mala conducta. Pero Señor, qué bueno es Dios que nos concede el arrepentimiento. Y no es un Dios que te va a venir a tirar en cara tu pasado, porque dice que cuando la persona se arrepiente, sus pecados son sepultados ¿en dónde? En lo más profundo de la mar, y Él ya no se vuelve a acordar. Así que cuando el Señor te ve, ¿cómo te llamas, hija? Nilda te ve y dice, es mi hija, es buena, es recta. Y tú dirás, pero Nilda, ¿te puedo poner como ejemplo? ¿Sí? Tiene un pasado, tuvo como, y ya le paro, no importa, para Dios sí ella tiene un genuino arrepentimiento, ¿verdad? Y cualquier persona, vemos el caso de la adúltera, la palabra dice que la encontraron en el acto mismo del adulterio. A esa la sacaron encuerada del cuarto, hija. Yo no sé si se alcanzó a poner los chonelos, pero, y si no, qué humillación, qué vergüenza. Y en ese momento nuestro Señor Jesús, cuando se la trajeron, yo no te condeno, porque Él no vino al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo fuese salvo por Él. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque esa gracia, ¿verdad?, está al alcance de una confesión de fe. Porque si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Cristo resucitó de entre los muertos, serás ¿qué? Salvo. No es por obras, hijos. No tienes que lincharte, flagelarte la espalda, venir de rodillas 1 kilómetro o 2. No tienes que hacer nada. La salvación es gratuita. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. ¿Qué es lo que el diablo ha estado haciendo en tu familia? A mí por poco me termina divorciando, pero no era él. ¿Sabes qué entendí yo cuando vine a los pies de Dios? Que mi ignorancia era la que me estaba llevando a esa situación. La palabra de Dios dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Te trajimos a esta conferencia a no entretenerte, ¿verdad? No para lucrar, ni pasar un día, sábado social, ¿verdad? Como es día de la celebración del amor, te queremos enseñar cuál es el verdadero amor. El amor del Padre manifestado en Jesucristo y que está tocando la puerta de tu corazón. Amén. Yo no sé cuántas veces te ha llamado el Señor. ¿Cuántas veces Dios ya te ha hecho a través de una persona la invitación y tú has sido renuente? Hija, yo te voy a decir algo. Dice la palabra que nuevas son cada mañana las misericordias. Yo no sé cuántas misericordias te queden. Pero acuérdate que yo comencé diciendo que todos los que vivimos sabemos que un día vamos a ¿qué? A morir. Y vamos a comparecer delante del trono de Dios para dar cuenta de lo que hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno y sea malo. Y te imaginas que Dios te traiga a su presencia, ya se me fue la Olga, ¿verdad? Y le diga, Olga, ¿qué hiciste? Te di, Olga, en la vida real, tiene 6 hijas, son 6 talentos. Ella no puede venir con excusa delante de Dios. Ay, Señor, es que el hombre, mira que me diste, me golpeaba, me humillaba y me maltrataba. Y me fui en busca de alguien que, ¿qué?
que me amara. Le va a decir al Señor, ¿y por qué no corriste a mis brazos? Yo estaba ahí para amarte, para protegerte, para proveerte. Dice la palabra de Dios que tú y yo somos inexcusables, no tenemos excusa. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a continuar. Dice, yo te venía hablando de que tú y yo en esencia somos espíritus y que toda lucha que tenemos es en el plano espiritual. El apóstol Pablo tuvo una revelación. ¿Cuántos saben que el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo? Dice que él vio allá cosas inefables que él mismo con sus propias palabras no podía explicar. ¿Se imaginan? En el tercer cielo sabemos que se encuentra Dios en toda su gloria. Por eso el hombre no lo puede explicar con palabras. Pero la palabra me dice que si hay un tercer cielo, entonces quiere decir que hay un segundo y hay un primero. ¿Sabes cuál es el primero? Son los que tú y yo podemos ver, las nubes, el sol, la luna y las estrellas. Pero en el segundo cielo se lleva a cabo una batalla en el ámbito espiritual. Y ese es el lugar donde Satanás y todo su séquito de demonios, porque él se trajo, acuérdense, la tercera parte de los ángeles del cielo, y ellos se volvieron espíritus pervertidos. Desde el momento que la persona rechaza a Dios, pervierte ¿qué? Su espíritu. Porque, ¿y dónde te lo dice? Ahorita te voy a enseñar dónde. Vamos a Éxodo. ¿Ya lo tienen? Deja que yo llegue ahí. $34. Sí, es Éxodo 34. Versículo 7. Aquí cuando Dios le reveló su gloria a Moisés, él habló lo siguiente: para que Moisés pudiera conocer de Dios, Dios le reveló algo. Dice desde el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona ¿qué? La iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. ¿Hasta cuándo? La tercera y cuarta generación. ¿Qué sucedió con Eva? Ella peca. Inmediatamente la maldición de pecado pasó a todas sus generaciones, desde Adán y Eva hasta el último que haya nacido en esta tierra. Todos estamos condenados ¿a qué? A muerte. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué? Porque hubo una perversión, hubo un pensamiento que se salió, ¿verdad?, del pensamiento o de la voluntad perfecta de Dios, y ahí nace lo que entonces llamamos como iniquidad. Iniquidad, que es lo que acabamos de leer, significa lo torcido, lo que se sale del camino. ¿Se salió Eva del camino? Sí, porque pensó hacer algo que no era correcto, ¿verdad? Porque ya ella conocía la instrucción. Entonces, Dios dice que Él no va a dar por inocente al culpable. Entonces, ¿tuvo culpa Eva? Sí. Entonces dice aquí que no, y en el caso de la iniquidad ya dijimos es lo torcido, lo que se sale del camino. Pero vamos a lo que dice la palabra de Dios acerca de la rebelión. La definición de rebelión, hijos, es estado o condición de la persona que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como desobediencia. Rebelión es llevarle la contraria a Dios. ¿Se rebeló también Eva? ¿Sí o no?
Ok, y maldad, porque aquí estamos viendo que Dios, que tiene misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, nos está hablando de algo que tú y yo debemos de inquirir de una manera diligente. Por eso veniste a este lugar, no importando que pues es la hora pesada, acabamos de comer y tenemos sueño. Yo sé que tú vas a estar a la expectativa porque tú quieres salir de este lugar, no a cómo entraste. Amén. Dice aquí que la maldad es un estado mental de desprecio hacia la justicia de Dios. ¿Sí? Es un estado mental de desprecio hacia la justicia, hacia la rectitud, hacia el honor, hacia lo verdadero. Dice, es una acción mala o injusta que cometen las personas que actúan con mala intención. Yo te dije que esto iba a tratar acerca de la perversión de espíritu. Aquí estamos que una persona mala actúa ¿con qué? Con mala intención. ¿Actuó con mala intención, Eva? Ella sabía la consecuencia y aún a pesar de ello le convidó el fruto, ¿a quién? A su esposo. Yo siempre les he dicho, Dios siempre ha estado buscando mujeres virtuosas y te digo, encuentra muy pocas. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas cuando está dando un elogio a la mujer virtuosa. Eva fue virtuosa en su generación, cumplió el propósito de Dios. ¿Por qué vino después la consecuencia? ¿Se acuerdan de que en los hijos de Eva, Caín, el mayor, se levanta en contra del menor? Y todavía la declaración de este joven cuando Dios le sale al encuentro y le dice, oye Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y la respuesta insolente, como muchas mujeres, ¿que yo soy acaso guarda de mi hermano? Si Dios viniera y te dijera, ¿dónde está tu esposo? ¿Dónde están tus hijos? ¿Tendrías una excusa o le hablarías al Señor con la verdad? ¿Cuál sería la verdad? ¿Cuál sería tu respuesta? Porque a todas nos va a preguntar el Señor, hija, ¿qué es lo que tú has hecho? ¿Cuál fue la respuesta de Eva? Vamos a Génesis nuevamente. Génesis 3. Gracias, hija. Versículo 13. Si tú le quitas el nombre de Eva y pones el tuyo, dice aquí, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. ¿O este hombre me mintió? Y no era verdad. Él me mintió, no me amaba. Y ahí estamos dando excusas delante de Dios. Entonces dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ¿cómo iba a ser la serpiente? Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. A partir de ahí todo lo que la serpiente toca se vuelve maldito, hijos. El diablo quiere maldecirte. Cuando Dios encuentra en la generación en la cual se iba a cumplir el propósito que el Mesías vendría a esta tierra, Él buscó una mujer y halló una, tal vez la más insignificante para el mundo, pero una de las primeras características que la Biblia nos dice que esta mujer tenía es que era una mujer que, lo dijo hace un momento la pastora Vero, virgen, ¿sí? Quiere decir que era una mujer que no había tenido una relación sexual. Ahorita si el Señor buscara vírgenes, estaría difícil la cosa, ¿verdad? ¿Cuántas niñas ya se han prostituido, ya se han pervertido? Y no estamos hablando solamente de la virginidad, que se rompe cuando hay un contacto sexual, sino la virginidad ¿de qué? Del pensamiento. Tal vez no han tenido un contacto sexual, pero ya ven pornografía. Porque los padres de familia
hemos sido tan descuidados que le hemos puesto el arma a nuestros hijos en las manos para que ellos mismos se suiciden. ¿Y qué te diría a ti, papá, o a ti, mamá? En este caso estamos entre mujeres, ¿verdad? Pero como madres de familia, tú y yo tenemos la responsabilidad de ser sabias y edificar, ¿qué? Casa. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Yo conozco mujeres que dan la vida por el trabajo, por las amigas, y los hijos hoy están en casa de la abuelita, mañana los cuida la tía, mañana se van con el padrino. Y cuando vienes a ver, aquí hemos tenido testimonios de jovencitas que fueron abusadas por el descuido de los padres, porque los padres están en el trabajo, pero no están cumpliendo el propósito, ¿verdad? Quiere decir que todos se van a salir de trabajar, pero si la palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Sí, hija, tiene un trabajo, pero miren, el hecho de que tú tengas un oficio no quiere decir que tú estés cumpliendo un propósito. Puedes tener el oficio, pero puedes estar velando por cumplir con la encomienda que Dios te dio. Hay mujeres aquí que tienen que salir a trabajar porque no tienen un esposo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, porque el esposo no está en casa, inmediatamente la responsabilidad, ¿dónde recae? Sobre de ellas. Pero inmediatamente, mujer, si tú eres sabia, tú vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tú no vas a andar mendigando allá afuera el amor del hombre, ¿sí? No vas a andar mendigando en función a vivir una vida en base a tu necesidad, porque la palabra de Dios nos dice que tú y yo tenemos que trabajar para lo que a vida eterna permanece, no para lo que perece. Por eso, para ser hijos de Dios, tú y yo tenemos que caminar por fe y no por vista. La persona que camina por vista, inmediatamente su enfoque está en el problema, en la necesidad. Pero el que camina por fe, su enfoque está en el que le puede dar una solución a su necesidad. ¿Cuántos sabemos que Dios como Padre es la fuente de toda provisión? Amén. ¿Sí o no? ¿Quién es Jesucristo? Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, hijo, si tú sigues a Jesús, no te vas a salir del camino, vas a conocer la verdad, tu verdadera realidad, ¿sí? Y vas a tener que la vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿cómo te sientes hasta ahorita? ¿Le seguimos? No te me duermas. Ok, la maldad empieza en una disposición de la mente, después se exterioriza en actos, los cuales moldean el carácter de quien se da a ella, a un punto sin retorno, con una total perversión de los valores. Fue en el caso de Satanás. Si tú ves lo que dice la palabra de Dios acerca de este ángel, que era un querubín hermoso, dice el Señor que fuiste creado, y el día que fuiste creado sonaron los tamboriles hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. Un pensamiento que se salió fuera de los lineamientos de Dios y lo llevaron a ser el ser que el día de hoy. ¿Quién es Satanás? El príncipe de este mundo, el que quiere destruir tu familia, tu matrimonio, el que quiere degradarte como mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice el Señor que su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Mujer, Dios quiere dignificarte en Jesucristo. ¿Qué es dignidad? Es la cualidad de la persona que se hace valer. ¿Quién eres tú? ¿Soy una hija de Dios? Pues tu hija tienes que caminar con dignidad sin comprometer principios. Es algo que menos aquí en esta casa hemos venido enseñando a cada una de las discípulas. La dignidad, hijos, es algo que tú tienes que dar el primer paso, hacerte valer, hacerte responsable. Yo quiero decirte que en el caso de Eva, ella actuó con irresponsabilidad. Ella no asumió: Señor, yo fui la que cometí. Inmediatamente siempre buscamos culpar a las personas. Yo aquí, cuando vienen matrimonios,
¿verdad? Con problemas. Es que mi esposa, y la esposa dice, es que el esposo, ¿verdad? O si no, culpan a los hijos, o los hijos culpan a los padres. ¿Se dan cuenta cómo el diablo ha pervertido al ser humano? Porque el hombre mismo le ha entregado su voluntad. ¿Estamos aquí? Ok. Por eso el Señor te dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Vamos a Isaías 5:20. Isaías 5:20. El profeta Isaías está hablando en contra de aquellas personas que pervierten la verdad. Yo no quiero que tú seas una mujer que pervierte la verdad de Dios. Y dice así en el versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Yo quiero que lo leas tú en voz fuerte a la de 3. 1, 2, 3. Te voy a leer lo que dice el versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. No seas sabia en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate de lo malo. Aquí está hablando de las personas que comprometen principios. Yo veo que hay muchas personas que justifican su pecado delante de Dios cuando Dios los confronta con su palabra. En vez de humillarse y reconocer delante de Dios, sí Señor, yo soy responsable, sí Señor, yo la regué, inmediatamente se justifican. ¿Cómo crees que Dios ve ese tipo de personas? ¿Cómo los llamaría? Mentirosos. Tú y yo no podemos hacer mentiroso a Dios. Por eso la palabra dice, sea Dios verdadero y todo hombre que mentiroso. Una cosa es que tú desconozcas la palabra de Dios, pero para eso Dios te trajo a este lugar. Amén. Para conocer su voluntad. Hablábamos de la perversión del espíritu. Si la perversión nace con un pensamiento que se sale fuera, ¿sí?, del pensamiento de Dios, ¿qué es lo que tú y yo debemos de hacer? Inmediatamente cuando hacemos a Jesucristo el Señor de nuestra vida, volvernos a Dios. ¿Sí? Todos tienen una Biblia, de alguna manera todos tienen una Biblia. Te la regalaron a lo mejor en la boda, en una primera comunión, qué sé yo, pero la Biblia no está de adorno, mija. ¿Sí? La Biblia es la palabra de Dios. Tú tienes el deber y la responsabilidad de escudriñar las Escrituras, porque en ellas está ¿qué? La vida eterna. La vida eterna. ¿Sí? Yo te pregunto, madre de familia que tú estás aquí, ¿has inculcado el temor de Jehová a tus hijos? Tú dirás, bueno, es que yo vine ya grande a los pies del Señor y esto no lo sabía. Yo quiero decirte que a partir de hoy tú ya eres responsable de edificar tu casa. No seas sabia en tu propia opinión. Porque ¿qué es lo que está diciendo aquí en Isaías? Y vamos a repetirlo. Versículo 20. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, dice aquí el Señor. Nos está dando una exhortación. Por eso, la mujer sabia, ¿qué es lo que hace? Vamos al libro de Proverbios. Proverbios. Ya vamos a terminar, no me voy a tardar. Vamos a leer
el versículo 25. Yo sé que el versículo 10 ya lo leíste, lo hemos venido leyendo en varias ocasiones el día de hoy. Pero el versículo 25. ¿Ya lo tienes? Hablando de la mujer virtuosa, dice aquí la palabra de Dios, dice que fuerza y honor son sus vestiduras. Y todavía dice más adelante, y se ríe de lo porvenir. Pero yo quiero quedarme con el primer renglón, donde dice que fuerza y honor son sus vestiduras. Yo quiero decirte que lo primero que hizo el ser humano después de que pecó y vio su condición delante de Dios, que estaban como desnudos, ¿sí? Ya tenían una malicia en su pensamiento, ¿sí? Inmediatamente ellos se hicieron hojas, se hicieron taparrabos, porque dice ahí que se hicieron delantales en unas versiones. Pero Dios vino y corrigió el asunto. ¿Y qué les hizo? Túnicas. Así se queda de corto el hombre cuando quiere darle una solución a un problema, ¿sí? Se dan cuenta que ellos se hicieron delantales, pero Dios les hizo túnicas. Dice aquí que fuerza y honor son sus vestiduras. La mujer que compromete principios, te digo algo, son aquellas que hay que preguntarles, como decía Chicoche, ¿quién pompó? ¿Quién pompó chapatitos? ¿Verdad? Porque a lo mejor fue el querido, a lo mejor tuviste a hacer tal o cual favor, o a lo mejor, sí, ciertamente tienes un trabajo, pero estás pasando por encima de tu responsabilidad y no le estás dando el tiempo a tus hijos. Pero yo traigo buena ropa. Hija, allá no vas a ser reconocida por qué tipo de ropa tú portas. Podrás apantallar a la amiga, a la vecina, pero en el cielo no eres reconocido por lo que portas, te pones o por cuánto tienes, ¿sí? El Señor le dijo a Eva, ¿qué es lo que has hecho, mujer? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposo? ¿Cumpliste el propósito? Es que aquí le están hablando a las casadas. No, hija, si tú todavía no tienes esposo, pero te estás edificando en la verdad de la palabra de Dios, ya tú estás cumpliendo un propósito, ¿sí? Ya estás cumpliendo un propósito. Jesús, a los 12 años, ¿dónde se encontraba? En los negocios de su padre. ¿Y cómo era que estaba en los negocios de su padre? Él reconoció que Dios, que era el Padre de los espíritus, era su papá. Entonces yo me voy a interesar porque lo que le interesa a mi papá. Y a los 12 años tú ves a un Jesús haciéndole preguntas muy difíciles a los líderes religiosos de su edad, ¿sí? Y veían ellos la inteligencia. Él quería aprender, llenarse ¿de qué? De la sabiduría de Dios. Por eso tú y yo, si queremos ser sabias, tenemos que llenarnos del conocimiento de Dios, crecer en la sabiduría e inteligencia espiritual. Yo he conocido mujeres que da hasta flojera hablar con ellas. Te hablan de todo allá afuera, pero tú conoces por la manera en que se expresan que no tienen un propósito. Andan como esos espíritus vagabundos, no hay una paternidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no andan cumpliendo el propósito de Dios el Padre. Dios te trajo aquí con el único propósito que conozcas tu propósito. ¿Estamos de acuerdo? Para acabar rápido. Ok, entonces yo quiero que vayamos a Oseas 4:16. Ya vamos a cerrar.
¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienen? Ok, dice la palabra de Dios, y Dios está comparando a su pueblo de Israel como una novilla indómita. Dice el 16, bueno, voy a esperar que lo encuentre. Si alguien necesita ayuda, levante la mano, para eso están las servidoras, hijas. Dice aquí, porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. ¿Cuál sería la respuesta? No, ¿verdad? ¿Qué es una novilla indómita? Es una becerra rebelde. En aquel tiempo así se le llamaba a la mujer que le era infiel a su esposo. ¿Sí? A su esposo. ¿Cómo le llamaban? Becerra rebelde o novilla indómita. Vamos a reprender ese espíritu el día de hoy. Aquí no va a haber ninguna novilla indómita. Amén. Ok. Dice aquí, vamos a Oseas también 4, versículo 11, más arriba. Y la Biblia nos dice que fornicación, vino y mosto, ¿quitan qué? El juicio. Fornicación, vino y mosto. Para Dios, ¿qué es fornicación? A ver, vamos a preguntar ahorita. Tú dirás, fornicación es tener relaciones sexuales no estando casada, ¿verdad? Con otra persona, ¿verdad? Obviamente, si no estoy casada, a lo mejor con el novio, eso es fornicación. ¿Eso va en contra de la ley de Dios? Ok, yo quiero decirte que hay una fornicación en el espíritu. Dice la palabra de Dios que el que se hace amigo del mundo se constituye ¿en qué? En enemigo de Dios. La palabra de Dios nos dice que Esaú, el hijo, ¿se acuerdan de quién era el hijo? De Isaac. Acuérdense que Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú, Dios lo trata como un fornicario porque él vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Yo quiero decirte que una mujer que compromete principios para Dios es una mujer fornicaria, adúltera, una novilla indómita, o lo que es lo mismo, una becerra rebelde. Te estoy traduciendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Pero dice la palabra de Dios que para eso apareció ¿quién? El Hijo de Dios, hijas, para deshacer la obra del diablo. Dios quiere deshacer todo argumento que se haya levantado en tu cabeza. A lo mejor tú comprometiste principios en el pasado, pero Dios te dice, hija, dame tu corazón y miren tus ojos por dónde. Por mis caminos. Yo te invito en este momento a que tú te pongas de pie.